sobre esas dos tablas que nosotros íbamos a trabajar. Bien, lo que hicimos, ¿verdad? El día miércoles de la semana pasada, pues fue trabajar solamente con la tabla propietaria, ¿verdad? Hacer las inserciones, hacer algunas consultas, pero había una tabla también llamada sitio, en la cual pues habíamos establecido, ¿verdad? Una serie de relaciones, o sea, si las puedo visualizar por acá. Vamos a ver si las tengo por acá. Ya, al parecer no las tenemos, ¿verdad? Pero quiero ver si las puedo encontrar por acá. Bueno, luego las vamos a revisar, ¿verdad? Pero acá podemos observarlo gráficamente, ¿verdad? De cómo se están mostrando esas relaciones. Habíamos mencionado que existe una cardinalidad en las relaciones, ¿verdad? Es decir, una relación va a ser de uno a uno, de muchos a muchos. Lo más común, ¿verdad? Es encontrar una relación de uno a muchos y conforme vayamos viendo algunos ejemplos, pues vamos a ir viendo las demás relaciones. Pero entonces, ¿cuál es la finalidad de establecer estas relaciones? La primera finalidad es que nosotros vamos a reducir la redundancia de la información. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros vamos a reducir, ¿verdad? La cantidad de datos que se puedan llegar a repetir y que por lo tanto, pues no generen que la información sea íntegra, que es una de las características de las bases de datos relacionales, que toda la información que se almacene en esa base de datos debe de ser íntegra, ¿verdad? O mantener la integridad de la información. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos comúnmente eh, en muchas ocasiones se da el hecho de trabajar con hojas de Excel y nosotros, por ejemplo, queremos guardar ese registro de sitio. Y, por ejemplo, nosotros ya tenemos una serie de campos que proporciona, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, tenemos un sitio y ese sitio tiene un propietario. Pero, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, definimos el nombre del sitio, definimos el propietario y un código, ¿verdad? O un ID para cada sitio. Bien. Entonces, acá textualmente nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Comenzar a asignar la información en esta hoja de Excel de una manera, digamos, fácil. Y, por ejemplo, acá definimos un nombre, ¿verdad? Bien. Y podemos comenzar a rellenar esta información y uno dice, bueno, entonces la base de datos, ¿verdad? ¿Por qué sería tan conveniente? El problema acá sería que, por ejemplo, nosotros podemos tener la duplicidad de la información, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí podemos poner así, un ejemplo. Y podemos decir de que es el mismo propietario, por así decirlo. Pero si nosotros lo escribimos, ¿verdad? Con un pequeño cambio, por ejemplo, en la primera fila, ¿verdad? Está con la inicial mayúscula el nombre y en la segunda fila está con la inicial minúscula. Estos se convierten en dos registros diferentes, es decir, en dos datos diferentes. Todos pertenecen, o el usuario Javier, por así decirlo, es el mismo, ¿verdad? En la base de datos. Pero si lo escribimos diferente, significa que es un nuevo registro, por así decirlo. Entonces, este error que se da comúnmente en este tipo de documentos se soluciona, ¿verdad? Utilizando un identificador único que hace referencia a un registro de otra tabla. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Habíamos insertado algunos registros aleatorios que igual se los compartí en el aula virtual, espero que lo hayan revisado, y teníamos una serie de registros, ¿verdad? Ya insertados, ya con información, pero en la tabla de sitio aún no teníamos información, ¿verdad? Yo acá he hecho algunas pruebas, y les voy a explicar cuál sería la lógica en esas pruebas.
Bien, en este caso el campo, o por así decirlo, la tabla de sitios tiene tres campos. El ID, que es su llave primaria, el nombre del sitio y el propietario. En el caso de el sitio, o por ejemplo el ID del sitio, perdón, tiene este campo que lo habíamos definido en su estructura, ¿verdad? Como un campo de tipo serial, ¿verdad? Serial indica que ese campo, la redundancia, es un campo que se va a ir incrementando de uno en uno, por eso ese tipo. Eh, por lo tanto, no es un campo requerido para, en este caso, hacer una inserción, pero ya les voy a mostrar cuáles son las restricciones en este caso. Luego, en el caso del propietario, es un campo que es una llave foránea, el cual nos permite a nosotros establecer una relación con respecto al propietario. Y, por ejemplo, ¿por qué se muestra entonces solo números? Significa que nosotros revisamos acá en nuestra tabla, por ejemplo, tenemos el ID número 3, ¿verdad? Que en este caso ese ID, ¿verdad? Ya tiene una referencia en nuestra tabla de sitios. Significa que este sitio que se llama pais.com o por ejemplo mi tienda.com.sv es un sitio que su propietario, ¿verdad? Tiene ese registro que es el ID3, tiene ese nombre, tiene un tipo de dominio, por así decirlo, ¿verdad? Que igual no comparte, pero más que todo es por la práctica. Pero este número que ustedes ven ahí, que es el ID propietario, es el número al que estamos haciendo referencia donde hacemos esta inserción, ¿verdad? El 3. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros hacer cuando nosotros vamos a hacer una inserción en esta tabla? Bueno, vamos a habilitar acá el Query Tools. Y lo que nosotros tenemos que hacer sería lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una inserción a esa tabla, ¿verdad? Que sería sitios, utilizamos la misma sentencia, la misma sintaxis de sitio. Y en este caso, al ser el ID sitio un campo serial, pero que no permite valores nulos, entonces nosotros debemos de especificar exactamente cuáles son los campos que queremos insertar. En este caso, el nombre del sitio sería el primero y en segundo lugar sería el ID propietario. Utilizamos siempre, como les menciono, la misma sintaxis. Y para especificar un campo de tipo texto, ¿verdad? Recuerden de que lo hacemos entre comillas simples. Y por ejemplo acá vamos a escribir, ¿verdad? Un nombre, web.com y vamos a asignarle un propietario. ¿Cuál sería la restricción en este caso? En primer lugar, tenemos que colocar un valor válido. ¿Qué significa eso? De que si el ID propietario es un campo entero, un dato de tipo entero, pues el valor que vamos a colocar acá debe ser un entero. Si esto es una cadena de texto, tenemos que escribir esa cadena de texto. ¿Cuál es la otra condición? Que ese registro, recuerden de que una referencia a otro dato o a otro registro en una tabla llamada propietarios, que por lo tanto debe de existir esa referencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá un total de 50 registros, y por ejemplo tomamos el número 7 que va a ser ese propietario, entonces acá vamos a tener que escribir, ¿verdad? Ese 7, que significa que el propietario de este sitio que se llama web.com sería el registro en la tabla TDL propietarios con el ID número 7 que ustedes están observando acá. Entonces, cuando nosotros lo insertamos, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esta manera. Y vamos a ejecutar esta primera consulta. Recuerden de que acá les va a retornar siempre uno si se ha hecho de manera correcta la acción. Por ejemplo, vamos a revisar nuevamente acá, volvemos a ejecutar y aquí está la referencia. Entonces, ese sitio, ¿verdad? Nos está indicando de que tiene un propietario, el cual hace referencia a la tabla de propietarios. Nosotros podemos tener que un sitio, ¿verdad? Puede tener un solo propietario, pero un propietario puede tener varios sitios.
Incluso acá, si por ejemplo vamos a hacer un cambio y vamos a ejecutar esto, vamos a poner acá, así, salvador.com. Ejecutamos nuevamente, se inserta y revisamos acá. Y estamos revisando, ¿verdad? De que ese sitio, bueno, tiene ya, ese uso de ese propietario, ¿verdad? Tiene dos sitios. Entonces, esa es la relación que nosotros estamos estableciendo. Un propietario puede tener múltiples sitios y a ese tipo de relación nosotros le vamos a llamar de uno a muchos. Bien, pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Si ustedes ven acá, la información posiblemente no se está comprendiendo de buena manera, ¿verdad? Porque solamente nos aparece el ID del sitio, que igual ustedes pueden observar de que nosotros no lo estamos insertando, pero se está generando automáticamente. Y el segundo caso es que solo podemos ver el ID del propietario, no podemos ver más información, ¿verdad? Y eso puede llegar a ser un inconveniente si desconocemos un poco las consultas. Pero la otra restricción, ya que vamos a pasar al siguiente tema, ¿verdad? Antes de el ID cero no existe en la tabla, que no existe la referencia. Lo ejecutamos y pues va a retornar un error. Acá vamos a revisar, en muchas ocasiones les va a aparecer el detalle del error directamente en la consola del Query Tools, pero en ocasiones también va a ser una excepción que no está controlada y por lo tanto si tienen que pues documentarse un poquito más, ¿verdad? Sobre cómo poder solucionar una excepción que no la controle el mismo servidor de base de datos. Entonces, en este caso, ahí nos dice de que el ID propietario con la key 0 no está presente en la tabla de propietario. Entonces, siempre va a retornar ese error siempre y cuando exista la relación, ¿verdad? Siempre y cuando exista la relación de llave foránea respecto a llave primaria, ¿verdad? Que sería eh, las constraints que nosotros agregamos cuando creamos el esquema de la base de datos. Entonces, mientras no tengamos listo, ¿verdad? O no haya, no exista esta relación, ustedes están viendo acá, eso que está en líneas punteadas, me indica que existe una relación entre esas dos tablas. Si esa relación no existe, entonces nosotros podemos insertar registros como nosotros necesitemos. Pero entonces estamos cayendo nuevamente en errores de redundancia, ¿verdad? Y duplicidad de la información, que eso puede ser un inconveniente al momento de trabajar con las bases de datos. Entonces, y es por eso que se hace uso, ¿verdad? De este tipo de prácticas, de establecer una relación para mantener siempre la integridad de la información, ¿verdad? Bien, entonces, siempre y cuando la referencia exista, ¿verdad? Nosotros la podemos utilizar, utilizar otro, el mismo nombre, vamos a ejecutar esto. Por ejemplo, ustedes pueden observar en pantalla de que ahora existen dos sitios que prácticamente tienen el mismo nombre, pero tienen un ID, es decir, su registro, ¿verdad? O su llave primaria es única y también tienen un propietario diferente. Entonces, aunque tengan el mismo nombre, hay datos que van a servir como identificadores únicos. Si ustedes se recuerdan, cuando ejecutábamos las sentencias de eliminar, de actualizar, necesitábamos un identificador único, ¿verdad? Para ser bien específico respecto a lo que queríamos hacer, por ejemplo, eliminar o actualizar. Entonces, nosotros lo que hacíamos era definir una llave primaria. Entonces, es lo que tenemos en esta tabla. Tenemos un identificador único, que en este caso es el ID del sitio, y es el que nos va a permitir a nosotros hacer acciones de eliminar o actualizar un dato. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ejecutar una sentencia de actualización sobre este registro que está duplicando el nombre, por ejemplo, vamos a cambiar el registro número 10. Vamos a regresar por acá. Y entonces ejecutamos la sentencia update, que como había mencionado, la dimos el día miércoles. Pues sería esta la sintaxis. En este caso vamos a actualizar el nombre del sitio. Y sería esta la sintaxis. Por acá.
Vamos a inventarnos uno, no, para no batallar mucho, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya nuestra actualización y si ustedes se recuerdan, si nosotros ejecutamos esto sin la condicional, ¿verdad? Entonces significa que todos los registros van a quedar con el mismo nombre, pero nosotros no queremos eso, ¿verdad? Entonces necesitamos una condición que nos permita identificar el registro que nosotros queremos modificar. Y para hacer esa operación, pues necesitamos un identificador único, que en este caso sería el ID del sitio. Y el que queremos modificar en este caso es el ID 10, ¿verdad? Entonces, decimos que el ID sitio, siempre y cuando el ID sitio sea igual a 10, entonces se va a ejecutar la consulta, ¿verdad? Que pues sería modificar el nombre del sitio. Si ejecutamos esta consulta, nos retorna que una fila nada más ha sido afectada. Regresamos a esta vista, actualizamos y vemos de que ya está la sentencia, ¿verdad? Ejecutada, ¿verdad? Y ya modificamos. Entonces, esto es parte de lo que nosotros vamos a poder hacer. Ahora bien, pasando al siguiente tema. ¿Qué pasa si nosotros lo que queremos saber es una información más detallada? Que en este caso de múltiples tablas. A estos tipos de consultas se le conoce como consultas complejas o compuestas o consultas a múltiples tablas. Y en este caso vamos a hablar de una consulta que es una, por así decirlo, un complemento de la consulta select. La consulta select, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Vamos a ejecutar una consulta select sencilla. La consulta select sencilla, ¿verdad? Simplemente colocamos asterisco para indicar que vamos a mostrar todos los datos, todos los campos de esta tabla en específico, pero solo nos muestra los registros de una sola tabla, como la tenemos por acá. ¿Qué pasa si nosotros queremos mostrar la información también del propietario, que es una consulta en múltiples tablas? En este caso existe una combinación de consultas que se llaman inner join o los join, que como su nombre lo indica son uniones, ¿verdad?, entre múltiples tablas. Acá nosotros vamos a hacer una consulta, ¿verdad?, a dos tablas nada más, pero el inner join puede enlazar la cantidad de tablas que nosotros necesitemos siempre y cuando exista una relación. Eso sí hay que tenerlo en cuenta también, que para establecer o para ejecutar un inner join, las tablas que nosotros vamos a colocar deben de estar relacionadas. Entonces debe de haber una variable que me permita a mí asociar un registro del sitio respecto a un registro del propietario. Y en este caso tengo que definir también cuáles son mis tablas principales y cuáles son mis tablas secundarias. En este caso, por ejemplo, la tabla principal sería sitio y la tabla secundaria sería propietario. ¿Por qué lo vamos a establecer así? Porque la tabla propietario no necesita, ¿verdad?, en este caso, de que exista una referencia, por así decirlo, para poder hacer las inserciones. Caso contrario del sitio, ¿verdad?, necesitamos que exista una referencia para su campo ID propietario en la tabla, pues, propietario, ¿verdad?, ya que pues estamos o hemos establecido una relación entre las dos tablas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ejecutar esta información o esta consulta y necesitamos mostrar también la información del propietario y no solamente mostrar el ID, entonces es que vamos a aplicar esa consulta que es un inner join. Existen left join y right join y en inner join. Son tres tipos de consultas. Nosotros vamos a estudiar inner join, que lo que la definición nos dice de un inner join es que va a mostrar todos los registros donde se encuentre una coincidencia. El left join va a mostrar todos los registros antes de encontrar, por así decirlo, una coincidencia, y el right join va a encontrar o va a mostrar todos los registros después de encontrar una coincidencia. ¿Cuáles son las coincidencias? Cuando encontremos un ID 1 o un ID 3, entonces se van a comenzar a mostrar los registros. El inner join los muestra independientemente del lugar donde se encuentren las coincidencias. eh, Siempre va a mostrar toda la fila. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a hacer ese inner join. Y aquí vamos a estudiar otra.
por así decirlo, un comodín de SQL, que son los alias. Los alias a nosotros en SQL nos permiten asignarle, ¿verdad?, un nombre diferente a los nombres de las tablas, incluso a los nombres de los campos, los podemos renombrar solamente para el hecho de plasmarlos en una consulta. Entonces, por ejemplo, para establecer un alias a sitio, escribimos la palabra reservada as, AS, ¿verdad?, y luego escribimos el alias sin espacio. Por ejemplo, en este caso, lo que se busca con un alias para una tabla es que no tengamos que escribir exactamente todo el nombre de nuevo, ¿verdad?, del sitio, sino que una letra incluso puede ser ese alias que haga o que represente, ¿verdad?, a esta tabla. Entonces, ese alias que nosotros hemos agregado a este punto va a hacer referencia al nombre de la tabla. Y luego escribimos la sentencia inner join. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos el select asterisco from, que nos va a mostrar la información del sitio, y sitio en este caso es la tabla principal, es decir, que va a mostrar los registros según la información que tengamos en esta tablita, ¿verdad?, de sitio. Ahora, necesitamos saber cuál va a ser la tabla que nosotros vamos a unir en esta consulta. Recuerden de que debe de existir una relación, ¿verdad? Y el mismo PGAdmin me recomienda, en este caso, toda la sentencia. En este caso, para no tener que, eh, o para que se comprenda de la mejor manera, voy a utilizar o voy a escribir yo las consultas para que ustedes no se vayan a confundir respecto a cuáles son las partes que tenemos que escribir y cuáles son las partes que ya están, digamos, definidas. En este caso, TBL propietario sería el nombre de la tabla, la cual nosotros queremos unir para ejecutar una consulta a la tabla sitios. Ahora, también podemos colocarle un alias. En este caso, su alias va a ser PR, ¿verdad?, el propietario. Ahora, necesitamos establecer una condición de coincidencia, ¿verdad? Recuerden, en este caso tenemos que mostrar solamente cuando se encuentren coincidencias. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el registro 1 tiene relación con el ID 1 de la tabla propietario. Por lo tanto, el ID 2 no se va a mostrar, ¿verdad?, porque ustedes observen que no existe una referencia. Entonces, el hecho de establecer esta relación de coincidencia significa que siempre y cuando se encuentre un registro del propietario, se va a mostrar, ¿verdad? Y los registros que no se encuentren, pues simplemente no se van a tomar en cuenta. Bien, entonces acá utilizamos la palabra reservada on y establecemos la condición, ¿verdad?, donde en este caso S sea ID propietario, donde PR.ID propietario. ¿Qué significa esto? En el primer caso nosotros tenemos que poner donde sea llave foránea, que es ID propietario en la tabla de sitios. Y el segundo parámetro que pasamos, es decir, a lo que vamos a igualar es donde sea llave primaria, es decir, cuando en propietario, TBL propietario, este sea su llave primaria. Si ustedes ven, tenemos prácticamente el mismo campo o el mismo nombre del campo, pero lo que vamos a hacer es que el primer parámetro que tenemos acá, que se lo estoy marcando, es donde sea llave foránea. Por lo tanto, sería en la tabla de sitio. Y lo igualamos donde sea llave primaria, que por lo tanto sería en la tabla del propietario. Ese sería el orden en el que debemos de colocar esta igualdad, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, el primer parámetro que tenemos acá de la igualdad sería donde es llave foránea, por lo tanto sería en la tabla de sitios, y el segundo parámetro sería donde nosotros vamos a hacer la referencia donde sea llave primaria, es decir, en la de propietario. Una vez que nosotros ejecutamos esta consulta, observen ahora que se muestran los datos del sitio, pero ahora también se muestran todos los datos del propietario, ¿verdad? Ustedes pueden alcanzar a ver ahí. Entonces, a esta consulta, como les menciono, se le conocen también como consultas a múltiples tablas o consultas complejas, ¿verdad?, ya que pues no necesariamente tiene que ser entre dos tablas, realmente podemos unir múltiples tablas. Entonces,
Esta sería parte de las consultas que vamos a estar utilizando. Ahora bien, nosotros podemos incluso mostrar información más específica, porque posiblemente nosotros no necesitemos que se muestre toda la información del propietario, sino que solamente necesitamos el product name y el last name, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicarnos acá en la consulta select. En este caso, la parte del inner join lo vamos a dejar, no lo vamos a tocar, y nos vamos a centrar en este apartado donde están los filtros, por así decirlo, donde definimos qué campos vamos a mostrar. En este caso, como tiene un asterisco, indicamos que queremos todos los datos de las dos tablas que estamos asociando. Y por eso es que se muestra acá toda esa información. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer sería comenzar a indicarle al servidor de base de datos qué campo es lo que yo necesito. Y por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, de la tabla de sitios, nosotros necesitamos pues todos los tres campos completos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden de que hemos agregado un alias a la tabla sitio. Entonces ese alias es válido en todas las partes de nuestra consulta. Por lo tanto, si yo escribo ese punto, es como que estuviera haciendo referencia a todos los campos de la tabla sitio. Si, por ejemplo, no queremos nosotros escribir cada uno de los campos, basta con escribir ese punto asterisco y prácticamente estamos indicándole a nuestro servidor de base de datos que vamos a necesitar todos los campos de la tabla sitios. Ahora bien, si nosotros utilizamos esa misma lógica, vamos a filtrar entonces los datos de la tabla propietarios. Y como ya tenemos un alias que hace referencia a esa tabla, vamos a escribir el alias, que sería pr, punto, y por ejemplo vamos a mostrar, como les había mencionado, el producto name, y vamos a mostrar, eso sí, ¿verdad? Ya lo voy a explicar lo demás. Vamos a agregar acá las name. Todos los campos que nosotros queramos mostrar deben de ir separados por coma. Para que no les muestre ningún error, deben de ir separados por comas. Ahora vamos a ejecutar esta consulta. Observen acá cómo era la vista, ¿verdad? Inicialmente, y vamos a ejecutarlo. Ahora ya se muestra más reducida la consulta. Ya solamente tenemos los datos de la tabla sitios y ahora también ya tenemos el producto name y el last name, ¿verdad? Ya todos en una sola, por así decirlo, en una sola sentencia. Bien, como les había mencionado, la sentencia de alias también la podemos aplicar para cambiarle el nombre de las columnas. En este caso, por ejemplo, nosotros no queremos que se llame producto name, sino que nombre del propietario, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir nuevamente la palabra as y vamos a escribir cuál sería ese nombre. Sin comillas ni espacio. Entonces hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá nombre propietario. Y si volvamos a ejecutar esta consulta, observen de que el nombre de esa columna ahora ya cambió. No la cambiamos en la estructura de la tabla, la cambiamos solamente para ejecutar esta consulta. Vamos a hacerlo así para que se vea mejor. Entonces, solamente para para el nombre del campo, ¿verdad? De esa columna, pero es válido solamente cuando se ejecute esta consulta. Una vez nosotros regresemos a la vista de propietario, ¿verdad? Que es la que tenemos por acá, el nombre de producto name, ese no ha cambiado. Entonces, solamente se cambia, ¿verdad? Para poderlo mostrar en las consultas que nosotros tengamos acá eh, en la base de datos. Bien, incluso acá también podemos comenzar a filtrar la información con las condicionales web, ya que también es parte de este tipo de filtros o este tipo de consultas el poder, digamos, ir mostrando información un poco más específica. Entonces, ¿dónde vamos a agregar la sentencia web cuando tengamos una consulta de tipo inner join? Lo vamos a agregar al final de haber agregado pues todas las condicionales. En este caso, una vez que ya tengamos nosotros la condición de
coincidencias, ¿verdad? Que sería esto que le estoy seleccionando. Voy a ver si lo puedo acercar un poco más. Puede ser, no. Bueno, no lo puedo acercar demasiado, pero espero que sí se alcance a ver. Entonces, acá es donde nosotros vamos a comenzar a escribir las condicionales. Por ejemplo, nosotros queremos que se muestren solamente los sitios cuyo usuario, ¿verdad?, sea el ID 7, por ejemplo. Entonces vamos a agregar la condicional, colocamos el alias de la tabla, en este caso sería, aquí sí debemos de tener cuidado. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es que en la tabla eh, o en la consulta se muestren registros o sitios que tengan una coincidencia respecto al ID propietario, pero sabemos de que tenemos la referencia prácticamente, la unión de las dos tablas, pero tenemos que hacer el filtro respecto a la tabla principal. ¿Qué significa esto? Que aquí vamos a escribir S, que es nuestra tabla principal, y vamos a filtrar por ID propietario. En este caso, por ejemplo, que sean igual a 7, que es un ID que está válido. Entonces, lo ejecutamos y el resultado de la consulta ahora ya cambió. Por ejemplo, si ahora lo que nosotros queremos es agregar o hacer una búsqueda, por ejemplo, existe un comodín que no lo habíamos estudiado, lo voy a colocar por acá, a ver dónde lo tengo, ya está ahorita. Vamos a utilizar la sentencia, por ejemplo, like. La sentencia like en las consultas select lo que nos permiten a nosotros es realizar un filtro o una búsqueda basados en caracteres. ¿Qué significa que debe de ser una búsqueda basada en caracteres? Que, por ejemplo, si nosotros queremos filtrar por el nombre del sitio, por ejemplo, de que todos los que terminen en M, por ejemplo, lo podemos hacer. Entonces, acá la definición nos dice que contiene la cadena, por ejemplo, like, utilizamos comillas simples, utilizamos guión bajo, palabras y porcentaje. Entonces, vamos a ver cada una de estos significados. Vamos a pasar acá. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí, en este caso, esta condición. Y vamos a decir, bueno, mientras el nombre del sitio, vamos a utilizar nombre del sitio, ese punto nombre del sitio, y vamos a utilizar el operador like. La sintaxis sería la siguiente, like, y acá colocamos cuál es la condición, cuál es la restricción. Bien, ¿qué indica el guión bajo? Indica la cantidad de caracteres que este debe de ignorar. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros queremos es que, permítame, ya vamos a revisar esto. Bien, por ejemplo, si colocamos el guión bajo y luego, por ejemplo, colocamos que continúen con una U. Ejecutamos esto, la idea es que me muestre, ¿verdad?, solo el registro de U's. Se compilar. Bien, vamos a colocar acá.
El guión bajo prácticamente lo que hace es que ignora, ¿verdad?, toda la información que nosotros podemos encontrar. Lo más común que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, es que coloquemos un porcentaje. Bien, vamos a ver acá porque no me está mostrando. Bien, ahí yo estaba cometiendo un error respecto a esta consulta. Prácticamente estaba haciendo una búsqueda, ¿verdad?, donde le estoy indicando con esta sintaxis que no se alcanza a ver muy bien, pero les voy a copiar esta consulta aquí en el chat. Bien, la última parte de la consulta que les acabo de compartir, que es like, sí, comillas simples, porcentaje U, es como que nosotros digamos, queremos todos los registros que terminen, cuyo nombre de sitio, ¿verdad?, terminen con una U. Y en este caso, pues nosotros, si revisamos los registros, ¿verdad?, acá, no tenemos un registro, ¿verdad?, que termine con la letra U. Y es por eso que les digo que me estaba equivocando un poquito aquí en la consulta. Entonces, si nosotros colocamos el porcentaje al principio, indica que la consulta va a ignorar todas las demás letras y va a buscar solamente registros que terminen con la letra U. Si no existen, por eso es que aquí me los está mostrando, ¿no? No hay. Y en este caso, yo quisiera filtrar, ¿verdad?, todos los datos cuyo el nombre del sitio tenga una U. No me interesa en qué posición del texto, pero siempre y cuando tenga una U, lo vamos a hacer de esta manera. Voy a escribir el porcentaje al principio y también el símbolo del porcentaje al final. Si ahora nosotros filtramos, observen que ya me mostró el registro que nosotros queríamos. Si utiliza el guión bajo también, lo podemos hacer, ¿verdad? Pero lo que pasa con el guión bajo es que prácticamente solo se puede empezar al principio. ¿Qué significa? Que si nosotros indicamos, bueno, nosotros queremos que en la segunda posición de nuestro texto exista la letra U y lo que esté después de ese texto no nos va a interesar. Es decir, siempre y cuando exista esta coincidencia, es decir, que nuestra palabra empiece con cualquier letra, pero que en la segunda posición del nombre debe de existir la letra U y todo lo demás no nos va a interesar, sería esa la explicación de esta consulta. Si la ejecutamos en este caso, pues no lo debería demostrar ningún registro porque pues no lo tenemos. Si lo ejecutamos de esta manera, observen que ya cambia la posición del porcentaje. Y bueno, acá me está diciendo que, bueno, sí necesitamos indicarle un parámetro. ¿No entendido? Debe ser acá. Ahí al parecer tenía un error. Y ya lo corregimos y lo que tenemos ahí sería que todos los nombres que empiecen con la letra U, ¿verdad?, se van a mostrar y no nos va a interesar qué letra sigue después, ¿verdad? Luego también podemos filtrar, por ejemplo, vamos a ver una que muestre más registros. Por ejemplo, aquí hay 3 registros que empiezan con M. Vamos a buscar acá. Por ejemplo, todos los que empiecen con M y todo lo demás, ¿verdad?, no nos va a interesar. Entonces, comenzamos a ejecutar y se van a mostrar esos datos. Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros queremos mostrar sean todos los que terminen con .com, nada más? Entonces, también lo podemos hacer. Cambiamos la posición del comodín que esté al principio y luego especificamos con qué deben determinar. Lo ejecutamos y observen que son búsquedas bien específicas. Bien, vamos a ver lo que dice acá Beatriz. Bien, en el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos
Aquí podemos agregar más condiciones. Vamos a responder la pregunta de Beatriz aquí mismo en esta consulta. Por ejemplo, lo que nosotros también queremos es mostrar datos de, por ejemplo, los propietarios. Creo que por acá lo tengo, sí, acá. Y vamos a buscar una coincidencia exacta. Por ejemplo, vamos a filtrar el ID 10 que tenemos por acá. Queremos que se muestren todos los sitios que, por ejemplo, empiecen con .com y que el ID del usuario, por ejemplo, sea 10. O sea, y acá, una vez que coloquemos la sentencia web, ¿verdad? Ya no la podemos repetir. Para unir múltiples condiciones en, en SQL, ¿verdad? Y al igual que como lo hacemos en programación, se utilizan las sentencias de distribución o los handles o los y lógico. Entonces utilizamos el AND y comenzamos a establecer la condición. ¿Cuál sería la condición? Cuyo en PR, que ahora sí vamos a hacer referencia a un registro de la tabla de propietarios, punto ID propietario sea igual a 10. Por ejemplo, sabemos de que existen las coincidencias de la primera condición, ¿no? Pero posiblemente esta no exista, aunque sabemos de que en la consulta están unidas las dos tablas. Lo vamos a ver en funcionamiento. Bien, ¿qué pasó acá? Nosotros, si se recuerdan que les había mencionado que van a buscar coincidencias, la consulta y join busca coincidencias. ¿Dónde busca esas coincidencias? Las busca en la tabla que nosotros estamos definiendo como principal, que en este caso es sitio. Si regresamos al sitio, a la vista de sitio que tenemos por acá, podemos observar de que el ID propietario aún no existe, ¿verdad? Un registro con el ID 10, aunque en la tabla de propietarios sí existe, pero como no hay esa coincidencia en la tabla de sitios, no nos va a mostrar. Entonces, para poder filtrar registros en otra tabla, tendríamos que hacer una consulta específica para esa tabla. No lo podríamos hacer con el inner join, ya que el inner join define una tabla principal y sobre esa tabla principal es que va a comenzar a filtrar. Por ejemplo, en este caso, como la ID 10 en la tabla de sitios no existe, por lo tanto no muestra ningún registro, porque también hemos agregado que la condicional sea un IVA y la restricción de la condicional y es que ambas condiciones se deben de cumplir, es decir, ambas condiciones deben de ser verdaderas para que todo el resultado de la acción sea verdadera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizamos un operador OR, que se escribe de esta manera? En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, sería que así nos va a mostrar la información, pero la información que nos muestra solamente es de la operación live, porque la restricción entonces o la descripción de la función OR es que mientras que una de las dos operaciones que estemos ejecutando sea verdadera, todo el resultado de la acción va a ser verdadera. Si en este caso, por ejemplo, el ID no se encontró coincidencia, el resultado es falso. Pero como si encontramos coincidencias del nombre, ¿verdad? Buscados por una palabra en específico, entonces si existe esa coincidencia y por lo tanto toda la acción se vuelve verdadera y por eso es que estamos creando resultados. Entonces, en este caso, nosotros, siempre y cuando exista una asociación, ¿verdad? Por así decirlo, de registro, se va a mostrar esta información. Lo vamos a aplicar ahora, insert ya hecho. Bueno, vamos a hacer un insert para verificar esta consulta que tenemos acá. Vamos a agregar acá un nuevo Query Tools. Vamos a hacer el insert. Especificar los campos.
y vamos a asociarlo con el ID 10, que es un registro que, más que todo, para que probemos la consulta que tenemos hecha. Lo ejecutamos. Ya tenemos ese registro, vemos acá esta vista, ¿verdad? Podemos ver de que ya está ese campo, por decir, ese registro, más bien. Y entonces ahora esta consulta que no teníamos ninguna coincidencia, en la tabla de sitios ya va a encontrar una coincidencia, así que vamos a tener cuidado en algo y ya van a observar por qué no mostraría datos. En este caso, observen de que estamos mencionando de que debe de tener o de terminar con .com y debe de tener el ID 10. Por ejemplo, sin hacer demasiadas modificaciones a esta consulta, nosotros podemos ser más específicos con la búsqueda. Vamos a mostrar todos los datos que tengan com en su nombre de sitio. No importa si empiezan con otra, con qué palabra empiezan, pero tampoco me va a interesar con qué palabra terminan o cómo terminan. Por eso coloco en este caso otro porcentaje. Lo filtramos nuevamente. Ah, ahí seleccionamos. Y ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos el registro que nosotros queríamos mostrar. Tuvimos que hacer una acción más, ¿verdad? Para poderlo mostrar, pero es porque teníamos el condicional AND. Entonces nosotros aquí podemos comenzar a, como les digo, a filtrar la información dependiendo de esas funciones. Y aquí tendríamos el light, el is null, que ya los habíamos estudiado un poquito en la clase anterior, y nos faltaba esa parte, ¿verdad? De las consultas a múltiples tablas y que ustedes comprendieran un poquito más de cómo se hace la relación, ¿verdad? Entre estas, o para qué se puede utilizar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Sí, Hugo, en el caso de los alias son opcionales. Por ejemplo, vamos a hacer esta misma consulta, pero sin utilizar alias. Lo voy a escribir por acá. Select. Y en este caso, ¿verdad? Como ya tenemos la consulta, solamente pues, la voy a ir copiando, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo sería sin utilizar alias. En este caso, como nosotros queremos mostrar todos los datos de la tabla sitios, entonces tengo que escribir exactamente, ¿verdad? Todo el nombre, tbl sitio, punto, y en este caso, un asterisco, ¿verdad? Bien, ahora necesitamos mostrar, por ejemplo, de la tabla propietario, habíamos dicho que el product name, sin alias, ¿verdad? Colocamos una coma de nuevo, colocamos las name, para el otro, y nuevamente colocamos las tablas, ¿verdad? Sobre las que queremos hacer la consulta. En este caso era sitio, como nuestra tabla principal. Bien, acá, después del from, se debe de escribir la tabla que sería la principal, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso nosotros definimos que sitio sería nuestra tabla principal. Por lo tanto, es la que va seguida después de la palabra reservada from. Bien. Luego de esto, pues tenemos que escribir inner join. Lo voy a pasar a la siguiente línea para que se vea mejor. Y aquí tengo que escribir la tabla que funcionaría como tabla secundaria hasta cierto punto, ¿verdad? Que sería propietario. Pro- propietario. Ahí está.
Y pues luego necesitamos colocar, ¿verdad?, la condición de coincidencia, lo que nos va a permitir a nosotros asociar las dos tablas. Recuerden de que primero se pone donde es llave foránea. En este caso sería sitios, y vamos a buscar ID propietario. El propietario será igual, TDL, propietario, punto, ID, guión bajo, propietario. De esta manera escribiríamos, ¿verdad?, la consulta sin utilizar alias. Incluso acá vamos a agregar los condicionales. Ahí tendríamos ya las dos consultas, ¿verdad? Una sería con alias y el otro es solamente utilizándolos para los nombres, ¿verdad?, como tal de las tablas. Por ejemplo, voy a borrar esta para ejecutar la que tenemos por ahí. Bien, ahí se está dando problemas PGAdmin de nuevo. No sé si a ustedes también les ha pasado. Porque yo lo tenía instalado anteriormente y no me daba este problema. Bien, aquí quiero ver que me equivoqué. El sitio. Bueno. La primera condición no se está cumpliendo. Ahora sí ya está ejecutada bien la consulta. No, no, lo que pasa es que, no sé, mi compu realmente no es de pocos recursos, entonces no es para que se quede pegada. Vamos a revisarlo después. Entonces, aquí tenemos ya las dos consultas, ¿verdad? Como les había mencionado, pues prácticamente solo es para que ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Cómo lo podemos hacer ya tanto con alias o sin alias, ¿verdad? Como mencionaban por ahí, es opcional. A veces uno lo que hace es que se evita de escribir todo el nombre de la tabla, sino que ya solo nombres más cortos, más específicos, ¿verdad? Pero realmente sí son opcionales. Ya sería cuestión de gustos, ¿verdad? Si utilizan alias o no. Realmente el funcionamiento tiene que ser exactamente el mismo. Bien, entonces esto sería respecto a las consultas, ¿verdad? Como les digo, a medida que vayamos viendo más ejemplos, van a salir más tipos de consultas, porque más que todo aquí ya vimos todo lo que sería las bases de SQL, ¿verdad? Realmente falta un poco más para ya ver un poco más avanzado el tema, pero pues, realmente la materia nos permite ver o profundizar demasiado, ¿verdad? Pero los fundamentos ya los tendríamos
manejar consultas de inserción, la creación de las tablas, la modificación de las tablas, modificación de registros, insertar registros, eliminarlos y consultarlos. En el caso de consultarlos, sí podemos comenzar a hacer un montón de filtros, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos asociando, ¿verdad? Ya los dos temas. Entonces, eh, ahora vamos a comenzar a combinar, ¿verdad? Ya la parte de SQL con la parte de Java. Entonces, vamos a ver primero cómo configurar, ¿verdad? Porque si hay que hacer una configuración previa, que en este caso vamos a utilizar, ¿verdad? Voy a crear acá un proyecto. Bien, en este caso yo tenía acá un ejemplo, pero lo vamos a ir haciendo de nuevo. Eh, Eso sí, ¿verdad? Que les quería mencionar que, por ejemplo, yo lo voy a hacer con Java ANT. Si ustedes utilizan, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Java Maven o Java con Gradle, tienen que gestionar diferente la parte de las dependencias. Por ejemplo, si lo hacen con Java Gradle, ¿verdad? Tienen que crear la Java Application y todo el proyecto normal y tienen que ubicarse en la parte o en la librería que dice dependencias o en la carpeta que dice dependencias. Le dan clic derecho y luego van a Search Dependence, creo si lo tienen en inglés, o buscar dependencias y tienen que escribir, ¿verdad? Eh, el controlador, ya que para Java se utiliza un controlador. Entonces, por ejemplo, acá, esta sería la página donde vamos a descargar el controlador para conectarnos, ¿verdad? A la base de datos. Se lo voy a compartir por acá. Entonces, eh, como les digo, tendrían que, como pueden consultar, ¿verdad? Si necesitan ayuda para configurar el controlador, pero de ahí una vez que ustedes tengan instalado el controlador, las consultas son iguales, tanto en Maven como en Gradle y en ANT o en ANT. Las consultas y la forma en que nos vamos a conectar es la misma. Solamente lo que cambia es el proceso de configuración. Este sería el nombre de mi proyecto, igual este sería el nombre de la clase. Y en este caso voy a cerrar esto que es el ejemplo que tenía. Y vamos a trabajar sobre esto. Entonces, si tenemos el proyecto de ANT, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en la carpeta de librerías, vamos a darle clic derecho y vamos a buscar la opción que diga Add Jar Folder. Bien, antes de esto, nosotros tenemos que haber descargado el JDBC. En este caso, por acá tengo esta guía, se la voy a compartir también, que es una guía que elaboré el ciclo anterior, que es donde se explican un poco los conceptos básicos del JDBC. ¿Verdad? ¿Qué son JDBC? Es la sigla de Java Database Connectivity, es decir, conector de base de datos de Java. Funciona sobre la máquina virtual de Java. En este caso, yo tengo instalado Java 1.8 o Java 18. Entonces, para que también ustedes lleven esa misma secuencia. En este caso, dice que son las siglas, ¿verdad? De Java Database Connectivity y que es una API de Java que nos permite conectar y ejecutar consultas a la base de datos, que es parte del Java SE o el estándar de Java. En este caso, la JDBC utiliza controladores JDBC para conectarse a la base de datos. ¿Cuáles son los servidores que permite o que nos permite a nosotros gestionar JDBC? Que en este caso sería conectarnos con una base de datos Oracle, una base de datos Access y con MySQL. Por ejemplo, si ustedes se quieren conectar con SQL Server, sí tenemos que buscar, ¿verdad? El JDBC para SQL Server. Pero tiene esa misma, prácticamente es la misma lógica, ¿verdad? Igual, incluso MySQL tiene también su propio conector para Java, ¿verdad? Pero JDBC, que es una librería, ¿verdad? Tiene múltiples conexiones, por así decirlo, múltiples servicios que nos permiten a nosotros facilitar la conexión a la base de datos. ¿Cuál sería la lógica entonces? Que nosotros tengamos JDBC ya instalado, ¿verdad? Y ese se va a conectar desde nuestra aplicación de Java
que es nuestro programa JS, hacia el sistema gestor de base de datos. Entonces, una vez que nosotros tengamos esa establecida, esa configuración, por así decirlo, nos va a permitir a nosotros hacer operaciones en nuestra base de datos, que incluso nosotros desde Java podríamos crear las tablas, que no es una buena práctica porque tenemos que separar, ¿verdad?, la capa de negocio, por así decirlo, de la capa de datos. La capa de datos sería donde tenemos la base de datos, el diseño de los datos, la integridad de la base de datos, y la capa de negocio es donde nosotros programamos, capa gráfica, código y toda esa parte. Entonces, tenemos que separar esa parte. ¿Qué es lo que hace el JDBC? Lo primero es establecer una conexión. Prácticamente lo que hacemos es establecer una cadena de conexión sobre la cual nosotros vamos a trabajar y vamos a especificar el usuario, el servidor al que nos vamos a conectar y a la base de datos que nos vamos a conectar. Por lo tanto, la base de datos ya debe de estar creada. Interrogar y actualizar a la base de datos es otra de las acciones. Cuando habla de interrogar y actualizar a la base de datos se refiere a hacer consultas. Una consulta select, una consulta de insert, una consulta de delete, una consulta de update. Esa es la parte de interactuar prácticamente, ¿verdad?, con la base de datos. Y procesar los resultados es ya la manera en que nosotros vamos a gestionar, ¿verdad?, la información ya en nuestras aplicaciones de Java, ya sea en una interfaz gráfica, en un proyecto de consola. Realmente lo que vamos a trabajar sería esa parte, esos tres aspectos: establecer la conexión, realizar consultas y luego cómo lo vamos a procesar. En este caso dice que un programa que utilice JDBC primero deberá establecer una conexión con el sistema gestor de base de datos. Entonces, previamente nosotros tenemos que conectarnos a lo que tenemos, por ejemplo, acá en PGAdmin. ¿Qué vamos a necesitar entonces para conectarnos a la base de datos? Primero, pues, tener el servidor o el driver ya instalado, tener el servidor de la base de datos. En este caso, no nos vamos a conectar a PGAdmin, nos vamos a conectar al servidor de base de datos, que en este caso es PostgreSQL. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se recuerdan, nosotros colocamos dos contraseñas, por así decirlo. Uno que era para el usuario de PGAdmin y el otro que era para el usuario de la base de datos. Cuando nosotros entramos a PGAdmin, nos pide una primera contraseña, la escribimos y luego le damos clic sobre Server y nos habilita una nueva contraseña o nos pide una nueva contraseña. Entonces, esa nueva contraseña que nos pide cuando le damos clic en Server es la contraseña del servidor. Por lo tanto, esa contraseña es la que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos. ¿Por qué les menciono esto? Por si ustedes utilizan dos contraseñas diferentes, para que sepan cuál es la que tienen que colocar. Bien, si es la misma tanto para el usuario como para el servidor, pues en este caso no hay ningún inconveniente. Ahora bien, también si ustedes le cambiaron el nombre al usuario de Postgres, tienen que saber identificar cuál es el usuario para entrar a PGAdmin y cuál es el usuario para entrar al servidor. Por lo general, y por la configuración por defecto que hemos dejado nosotros, el nombre del usuario sería Postgres. Y con ese es que vamos a estar trabajando, como el usuario Postgres. Bien, una vez mencionado esto, continuamos, ¿verdad? Dice que para lograr una dicha conexión, vamos a hacer uso de un driver específico para cada sistema gestor de base de datos que estemos utilizando y que una vez establecida esa conexión ya podemos interrogar a la base de datos. ¿Cuál va a ser ese driver? En este caso nosotros vamos a utilizar el JDBC para Postgres, que se encuentra en esa URL que les acabo de compartir. ¿Qué versión van a descargar? Depende de su versión de Java. Si no me equivoco, y por lo que he revisado en sus trabajos, ustedes tienen Java 8, ¿verdad? Entonces tienen que descargar la versión de Java 8. Por ejemplo, si lo están haciendo con Maven, le dan aquí en Copy with Maven y se van a ir al buscador de dependencias y solamente van a pegar lo que tengan en, ¿cómo se llama esta parte? Por así decirlo, listo para copiar, ¿verdad? Para pegar ahí en el buscador de las dependencias, que, por ejemplo, esta guía está hecho para Java con Maven. Aquí hay más explicaciones, ya lo vamos a revisar, pero quería llegar hasta esta parte. Entonces, si ustedes lo están haciendo con Java Maven,
que es la parte que no voy a explicar en la clase, sino que yo lo voy a explicar con ANT. Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Con Java with Maven. Y para buscar la dependencia, ¿verdad? Sería en este apartado, ¿verdad? En el proyecto, damos clic derecho sobre la carpeta de referencias y damos clic en Add Reference, sería la parte que ustedes deben de seguir. Y donde dice Query, es donde van a pegar lo que copien, ¿verdad? De darle clic aquí, a Copy Maven. Entonces, eso que copien ahí, ¿verdad? Le van a dar aquí en Query y aquí abajo le van a aparecer algunos resultados. Ustedes van a buscar esta opción que se llama org.postgresql. Esto es para los que tienen instalado Maven y van a trabajar con Maven. Bien, para los que vamos a trabajar con ANT, el proceso sería el siguiente. Nosotros nos vamos a ubicar en la página para descargar el JDBC, que ya les compartí el enlace. Le damos clic en descargar, esperamos que se descargue el archivo, que igual yo en mi caso ya lo tenía descargado, ¿verdad? Lo ubican en la carpeta que ustedes lo tienen, que se les va a mostrar así, ¿verdad? Con ese icono de Java. No van a instalarlo, no van a darle doble clic, simplemente se ubican nuevamente en su proyecto, que ya lo deben de haber tenido creado, se ubican en la parte de librerías, le dan clic derecho a librerías, le dan sobre Add Jet Folder, buscan la dirección, ¿verdad? O la carpeta donde ustedes hayan descargado o tengan el driver, lo seleccionan y le dan en Open o en Abrir, dependiendo del lenguaje de su computadora. Una vez que lo tengan abierto, les va a aparecer acá en la parte de librerías, PostgreSQL 42.5.0.jar. Entonces, sobre esto es que vamos a estar trabajando. Hasta este punto ya configuramos el controlador, ¿verdad? Como les menciono, los que utilizan Maven, aquí solamente tienen que esperar que se instale, ¿verdad? Prácticamente. Eh, en esta guía está la conexión y vamos a comenzar a probar la primera conexión con nuestro servidor de base de datos. Entonces, por ejemplo, acá para crear una conexión, lo que nosotros vamos a hacer sería establecerla, es decir, eh, pasarle a nuestro servidor de base de datos o a nuestro controlador de base de datos desde Java la información necesaria para que se pueda conectar. Entonces, en este caso, como nos dice ahí en la guía, vamos a utilizar un método llamado conectar. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar aquí esto, creo que sí lo puedo acercar más. Bien, acá lo primero que tenemos que hacer sería ya verificar que esté instalado nuestro Postgres. Realmente aquí no tenemos que modificar nada más, pero simplemente que esté instalado el controlador y a partir de ahí ya podemos comenzar a trabajar. Entonces, en mi caso, vamos a seguir la guía. Vamos a crear un método estático que se llame conectar. En este caso, este no va a recibir ningún parámetro, lo vamos a dejar así. Bien, aquí vamos a utilizar algo que se llaman bloques try catch. A lo mejor ustedes en otro lenguaje de programación ya han utilizado bloques try catch. Bien, sí, voy a explicar nuevamente. Bien, les explicaba, se ubican en la carpeta de librerías, recuerden que es para un proyecto de ANT. En librerías, clic derecho, luego en Add Jar Folder, y aquí sí va a depender de su computadora, pero por ejemplo, si les aparece aquí lo de documentos, si ustedes lo tienen instalado o lo tienen descargado en el escritorio, pues se ubican acá en el escritorio, buscan la carpeta donde tengan eh, el driver. En mi caso yo lo guardé en una carpeta que se llama driver JDBC, lo seleccionamos y le damos a abrir. En mi caso yo ya lo tenía aquí, así que ya no hay ningún cambio, ya no representa ningún cambio. Bien, pero eso sería respecto a lo que nosotros vamos a gestionar, ¿verdad? De ahí ya no tendríamos que hacer nada más, ¿verdad? No sé si ya. Bien. Entonces, una vez que ya lo tenemos ahí, vamos a comenzar a conectarnos. Les mencionaba, a lo mejor ustedes ya han utilizado bloques try catch en otro lenguaje,
que es más que todo el manejo de excepciones o el manejo de errores directamente en el código. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros definimos una variable de tipo entero, pero lo que le llega a esa variable de tipo entero es un string? Entonces, si ustedes se han fijado, cuando compilamos esos proyectos y se pasa esa información, digamos, errónea, arroja de un solo un error, ¿verdad? Y se cierra el programa o se termina la ejecución del programa. Con los bloques try catch es una manera de considerar, por así decirlo, eh, que no se cierren nuestras aplicaciones, sino que dentro del bloque try está la porción de código que nosotros queremos que se ejecute o que se pruebe, por así decirlo, y en el bloque catch es donde nosotros definimos cuál es la excepción que nosotros queremos controlar. En el bloque cache es donde vamos a indicar cuál es el mensaje que queremos mostrar. Por ejemplo, ha insertado un dato inválido, cosas así, ¿verdad? Entonces se compone de dos partes. El bloque try es el código que nosotros queremos probar y en el catch está la excepción, es decir, el mensaje de error que nosotros vamos a mostrar al usuario indicándole que pues, existe, ¿verdad? Un inconveniente para procesar un proceso, valga la redundancia, que nosotros queramos ejecutar. Bien, ¿por qué les menciono esto? Todas las conexiones a la base de datos deben de estar dentro de un bloque try catch. ¿Cuál es la excepción que vamos a manejar? Se llama SQL exception, que es la parte, por así decirlo, que nos va a retornar a nosotros cuáles son los errores que se están presentando al momento de hacer una petición, ¿verdad? En nuestra base de datos. Bien, una vez mencionado esa parte, vamos a proceder a establecer la conexión. Bien, como les había mencionado, ¿verdad? Vamos a utilizar bloques try-catch, pero lo vamos a ir utilizando cuando el mismo editor, es decir, el mismo NetBeans, nos lo vaya solicitando. Bien, lo primero que vamos a hacer es establecer algo que se llama cadena de conexión, la cual va a ser un string. En este caso le vamos a llamar URL. Aquí le podemos llamar cadena de conexión, URL de conexión, como ustedes gusten. El nombre técnico sería cadena de conexión, el cual debe de ser un string. ¿Qué es lo que vamos a colocar en el string? Lo primero, ¿cuál es el driver que nos va a permitir a nosotros conectarnos a la base de datos? En este caso, el driver se llama JDBC, JDBC. Luego tenemos que indicarle a qué servidor de base de datos o qué tipo de base de datos es a la que nosotros nos vamos a conectar, que en este caso es una base de datos Postgre. Por lo tanto, el nombre del servidor de la base de datos, eh, o el nombre de la base de datos, más bien dicho, sería Postgres SQL. Entonces sería Postgres SQL. Después tenemos que indicarle la dirección del servidor de nuestra base de datos. Ahora bien, ¿cuáles son esos datos? Como nosotros estamos en un ambiente local, es decir, nuestra propia computadora es nuestro servidor, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar lo que se llama localhost. ¿Por qué localhost? Porque es una base de datos local que nosotros la tenemos instalada y configurada en nuestro equipo y desde nuestro propio equipo nos vamos a conectar. Entonces aquí siempre va a ser localhost. Luego vamos a escribir dos puntos y vamos a establecer el puerto de conexión, que en este caso pues sería 5432. Permítanme un momento. Ustedes pueden ver ahí, es el puerto que se configuró cuando hicimos la instalación de Postgre. Si en un dado caso ustedes no se recuerdan, pues, realmente es el mismo. Se vienen acá y debería estar acá. Bueno, solo aparece. Bien.
estar ahí. Acá. Estos serían los datos de conexión para poder, valga la redundancia, conectarnos al servidor de Postgres. Se ubican acá donde dice Postgres SQL 14, creo que ustedes también tienen el mismo, un clic derecho, y luego en propiedades. El name, en nuestro caso, va a ser localhost, que sería en esta parte donde dice conexión. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, localhost, luego el puerto, que sería 5432, e incluso aquí les aparece cuáles son los usuarios para el servidor. Entonces, regresamos al proyecto de Netlink. Tenemos ya localhost, el nombre del servidor, el puerto, y ahora tenemos que especificar a qué base de datos nos vamos a conectar. Vamos a continuar con el mismo ejemplo, que nuestra base de datos se llama TBL sitios. Bueno, debería ser otro nombre. Vamos a dejar así. TBL-sitios. Ese sería el nombre de la base de datos. Bien, y ahí tenemos nuestra cadena de conexión. Ahora bien, voy a definir en este caso como un atributo de la clase una variable de tipo conexión. Entonces nos ubicamos acá antes del método main, escribimos public. Esto lo vamos a hacer estática ya que estamos trabajando con métodos estáticos. Vamos a decir de que esta sea una variable estática de tipo conexión. Y le vamos a llamar con. Bien, acá lo marqué como error porque tenemos que hacer el import. Si ustedes no tienen la librería de Postgres, acá no les va a aparecer para poder hacer la importación, ¿verdad? Entonces vamos a dar enter ahí y se hace el import de esa clase. Una vez que ya tenemos esta variable, entonces comenzamos a establecer la conexión y vamos a utilizar una clase llamada driver manager, que se escribe de la siguiente manera, driver manager. Bien, driver manager tampoco la tenemos importada, pero vamos a comenzar a escribirla. Y acá vamos a utilizar el método getConnection. Y si ustedes observan, getConnection tiene tres constructores. El primer constructor recibe una URL y recibe un arreglo de tipo properties. El segundo constructor recibe, perdón, la URL, el nombre del usuario del servidor y la contraseña de nuestro servidor. En este caso nosotros vamos a utilizar el segundo constructor. Entonces, lo colocamos por ahí. La URL, la primera URL ya la conocemos. Entonces debemos de establecer los siguientes dos campos. En este caso sería el usuario, que es Postgres, y la contraseña, ¿verdad?, de nuestro servidor, y la contraseña debe de ir como un string. En este caso, una contraseña bien segura. La colocamos por ahí. Y si ustedes observan, ahí me está marcando como error, ¿vale? Acá es donde les mencionaba que vamos a ir colocando los bloques try catch donde nos solicita el mismo editor, ¿vale? Entonces proporcionamos acá al insert y vamos a buscar donde dice, en este caso yo utilizo surround statement, o que se agregue dentro de un bloque try catch. Prácticamente se agrega toda esta información. En el bloque try, ¿verdad? Está la parte de establecer la conexión. Entonces, si dentro del bloque try se ejecuta esta línea que yo tengo escrita acá, sin ningún error, es que ya establecimos la conexión. Entonces, voy a mostrar en este caso un mensaje en consola. Y acá vamos a mostrar el mensaje de bien. Una vez que ya tenemos listo esto, prácticamente ahí estamos estableciendo la conexión. Si todo está bien, tendría que mostrar este mensaje. Si no, va a mostrar este logger, que va a ser prácticamente donde vamos a gestionar los errores. ¿Cómo vamos a ejecutar este método? Nos ubicamos en el método principal main
y ejecutamos el método conectar. Y en este caso vamos a compilar y prácticamente ya estamos conectados a la base de datos. Bien, cada vez que nosotros queramos conectarnos a la base de datos, pues también tenemos que ejecutar este método desde nuestro proyecto. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta este punto. En caso de que nos salga la librería. En caso de que a ustedes no les salga, por ejemplo, para importar Connection, ni el Driver Manager, ni todas las demás de las excepciones, es porque no han instalado o no han agregado la librería de PostgreSQL, que es lo que explicamos al principio. Si no la han instalado, se ubican acá en la carpeta de librería, le dan clic derecho, Add Jar Folder o agregar paquete Jar Folder, algo así creo que aparece. Y ahí solamente tienen que buscar el driver que ya descargaron. Lo tienen que descargar, ¿verdad? Ahí en el chat les dejé la URL donde lo van a descargar. Se los voy a volver a mandar. En mi caso, ¿verdad? Yo tengo instalado Java 8, por lo tanto, descargué esta versión. Si ustedes tienen instalado una versión anterior, por ejemplo, Java 7, tienen que buscar la versión compatible con su versión de Java para que se eviten cualquier tipo de errores. Igual aquí hay más versiones eh, para que ustedes también puedan buscar, ¿verdad? La compatibilidad del servidor de la base de datos. Bien, para saber la versión de Java, ejecutan Java-version y abajo les va a aparecer, ahí les van a aparecer todas las versiones, ya sea de la máquina virtual, la versión del JDK de Java que ustedes tengan, para que también puedan visualizar la verdad al momento de descargar el drive. Entran al CMD de Windows, lo ejecutan como administrador y luego ejecutan la función Java-version para que puedan ver la versión de Java. Bien, entonces, ¿alguna duda? Creo que no haya quedado claro hasta este punto. Bien, vamos a hacer un método más en caso de Java. Es que hasta donde tengo entendido, Java 18 es el mismo Java 1.8. Solo que dicen Java 18 para obviar, ¿verdad? Ese arreglo. Entonces, Diego, yo no habría problema. Realmente es la misma versión. Java 18 es la misma versión de Java 8. Realmente es la misma. Sí, voy a tratar de subirles el proyecto. Solo que ahí sí tengo que ser claro. En la cadena de conexión tienen que colocar la información de su base de datos. Y donde dice la contraseña y el nombre de usuario, pues tiene que ser la información de de su base de datos. ¿Qué línea de código necesita?
no está definida, esta línea que le acabo de compartir ahí en el chat no le funcionaría, ¿verdad? Tiene que estar definida esa variable. ¿Qué más le puedo compartir? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer un error a propósito. Por ejemplo, vamos a modificar la contraseña. Bien, acá siempre lo marcó como error, pero la excepción que estamos marcando, ¿verdad? Es basada en esta excepción, en este logger de acá. Entonces, si por ejemplo nosotros no queremos mostrar esto, sino que mostrar un mensaje, ¿verdad? Más específico. Vamos a hacer con consola. Ahí estamos indicando que hay un error. Vamos a concatenar la variable x, que es prácticamente la que nos está mostrando el error, ¿verdad? Compilamos nuevamente. Y observen que ya el error que nos marcaba en rojo, ¿vale? Ahora ya nosotros lo estamos controlando. Y observen acá que me muestra el detalle del error, ¿vale? Que sería, dice que la contraseña de autenticación ha fallado para usuario Postgre. Entonces, en esta variable que les menciono, que es x, prácticamente viene el detalle de cuál es el error, ¿verdad? Esta línea de logger, realmente eh, lo mejor es cambiarla, ¿verdad? Porque puede o muestra demasiada información que para identificar el error no nos va a funcionar. Eso sí, que debemos de tener cuidado que al momento de procesar estos errores, ¿verdad? No mostrárselos al usuario, sino que nosotros los tenemos que procesar, ¿verdad? Y a lo mejor agregar algún código de error para saber más o menos cuál es el inconveniente, ¿verdad? Pero de esta manera lo podemos controlar. Igual acá regresamos, ¿verdad?, a los datos que sí funcionan, los vamos a ejecutar y se establece la conexión. Bien, vamos a ejecutar ahora un nuevo método. Para, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una consulta a nuestra base de datos, vamos a definir un nuevo método. Les voy a compartir esta línea que tengo por acá. Bien, en este caso, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que considerar es un método que se llama eh, execute query. El execute query se utiliza basado o es un método de una clase llamado statement. El statement es el que nos permite a nosotros realizar consultas a la base de datos, que es una clase que pertenece a la librería de Postgres y al JDBC que nosotros acabamos de instalar. Bien, ¿cómo funcionaría entonces? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir un objeto de la clase statement, que sería o se escribe de esta manera. Statement, este sería el nombre del objeto. Y acá, como ya tenemos establecida la conexión, utilizamos la variable llamada con para no tener que estar haciendo todo este proceso de aquí cada vez que nosotros queramos conectarnos a la base de datos. Entonces, ejecutamos eso y vamos a crear ese statement. Create statement. Bien. Una vez que teníamos creado esto, pues aquí nos va a aparecer como error, porque tenemos que hacer el import, lo hacemos, y por ejemplo acá nos está marcando como error, porque como les había mencionado, toda interacción con la base de datos debe de estar dentro de un bloque trace. Entonces aquí damos al insert, perdón,
y lo agregamos todo dentro de un bloque trace. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros? Dentro del bloque de sentencias try. Bien, lo agregamos ahí y comenzamos a establecer, por ejemplo, vamos a hacer una consulta sencilla. Eh, una sentencia sencilla. Vamos a consultar los datos de la tabla sitios, por ejemplo. La sentencia sería un select, from, tbl, y acá vamos a ver cómo lo tenemos escrito. Sería sitio, sitio, sin ningún filtro, ¿verdad? Solo vamos a mostrar todos los datos. Una vez que ya tenemos la consulta, pues necesitamos ejecutar la consulta. Y para ello vamos a utilizar otra clase para almacenar el resultado de esa consulta, que se llama ResultSet. ResultSet también es una clase que pertenece a la librería de JDBC para Postgres. Entonces aquí ResultSet, este va a ser el nombre de ese objeto, y aquí vamos a ejecutar el statement con la consulta que nosotros acabamos de escribir. Entonces voy a escribir SMT, que es el objeto de tipo statement, punto SQuery, y le pasamos como parámetro consulta. Bueno, que está mal escrito, por cierto. Ahí está, coma. Y aquí me va a marcar como error porque tenemos que hacer el import. Hacemos el import y hasta aquí ya tenemos ejecutada la consulta. Ahora, lo que necesitamos es mostrar la información. Entonces, en este caso, como no tenemos o no sabemos cuántos registros me retorna o están dentro del result set, vamos a utilizar algo que se utiliza, ¿verdad? Cuando nosotros no conocemos cuántas veces vamos a realizar una iteración, que es un while. Y en este caso vamos a trabajar con resultado, punto, y vamos a utilizar un método llamado next, que ya lo vamos a ir revisando. Resultado, punto, next. Bien. Y una vez que estemos dentro del ciclo while, vamos a comenzar a mostrar la información, ¿verdad? Vamos a mostrar dos campos, nada más. Vamos a hacer así lo vamos a hacer así desde la consola, ¿verdad? Y en este caso vamos a acceder nuevamente a resultado, punto, y acá vamos a utilizar algunos métodos. En este caso, getIn me va a retornar un entero, en el cual yo tengo que especificar cuál es el nombre de la columna que yo quiero mostrar. Aquí yo tengo que escribir exactamente el mismo nombre que he definido en la tabla de la base de datos. Por ejemplo, aquí sería ID sitio. Ese mismo nombre que está aquí en la tabla es el que vamos a escribir en esta consulta o en este resultado de la consulta. ID sitio. Y aquí vamos a concatenar más información. Y acá vamos a concatenar el nombre del sitio, ¿verdad? Y en este caso, como el nombre del sitio es un varchar o un char, vamos a utilizar un getString. Igual acá vamos a colocar el nombre específico, es decir, exactamente igual que como está en la consulta, sería nombre del sitio o nombre sitio. Y hasta este punto ya tenemos lista nuestra consulta. Vamos a ejecutarla. Solamente voy a hacer el llamado al método consultar y vamos a ver. .com.
Vamos a verificar que no tengamos ningún error. Bien, ahí me hace falta un salto de línea, lo vamos a agregar. Print, bien, y aquí abajo ya están los mismos datos que nosotros tenemos en la base de datos, ¿verdad? Vamos a revisar acá. Ya tenemos los mismos datos en en ambos programas. Entonces ya estamos conectados a la base de datos, ya estamos comenzando a interactuar con esa base de datos. Bien, entonces de esta manera vamos a establecer entonces una consulta, ¿verdad? Para cargar los registros de una tabla. Igual esto ya lo vamos a ver con interfaz gráfica el día de la mañana, pero es parte o prácticamente no cambia mucho, sino que ya sabemos cómo nos vamos a conectar a la base de datos y cómo vamos a ejecutar una consulta. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, entonces este día nos vamos a quedar hasta acá, recordándoles que mañana sería la repetición del examen, va a ser virtual, ¿verdad? Entonces, los mismos temas que se evaluaron en el primer examen, pero ejercicios diferentes, ¿verdad? Así que estudien para que puedan levantar su nota y tendríamos una hora de clase y una hora de examen para los que se van a someter al examen. Diego, en este caso, ¿ya hicimos la revisión o no? No, es que si ya hicimos la revisión, no le he publicado la nota. Ahora se la voy a actualizar en la aula virtual. Josué, ¿dónde me escribió? Permítame. Bien, ahora vamos a hacer esa revisión, Josué. A las 2 de la tarde me manda un mensaje para recordarme. Bien, entonces este día nos quedamos hasta acá. Continuamos el día de mañana. Pasen una feliz tarde.